Bienvenidos a esta sesión sobre economía circular y cómo la Unión Europea está intentando transformar el modelo económico de Europa para asegurar que alcanzamos nuestros objetivos de cambio climático, pero también mejoramos nuestra competitividad y reducimos nuestras dependencias. ¿Qué es la economía circular? La economía circular es un modelo productivo en el cual aseguro un mejor y más eficiente uso de los recursos, manteniéndolos dentro del sistema productivo el máximo de tiempo posible, asegurando una mejor reutilización de esos recursos que, como sabéis, en Europa son escasos. ¿Por qué necesitamos esa economía circular? Primero, como he dicho, desde un punto de vista climático, la economía circular es fundamental para alcanzar nuestros objetivos. Más del 50% de las emisiones están relacionadas con la extracción de recursos, por lo cual, si mejoramos esa economía circular, vamos a mejorar y alcanzar los objetivos de cambio climático. Hemos triplicado nuestra utilización de materias primas desde los años 70 y esto va a seguir aumentando debido a nuestra electrificación y nuestra transformación hacia una economía libre en carbono. También tenemos un reto de contaminación, de que, por ejemplo, la generación de residuos va a aumentar más del 70% de aquí al 2050. Y mejorar esa economía circular nos va a ayudar a asegurar también un medio ambiente mucho más limpio. Y con lo relacionado con los ecosistemas y la biodiversidad, más del 90% de la pérdida de biodiversidad está relacionada con la extracción de recursos naturales, por lo cual, mejorando esa economía circular también estamos mejorando la calidad y la salud de nuestros ecosistemas. Es una dimensión ambiental fundamental, pero no existe sola. Hay que asegurar también que esa economía circular, esa transformación mejora la competitividad de nuestras empresas, asegurando una mejor eficiencia, una reducción de costes de materias primas, y está el centro de estas prioridades europeas. También fundamental para asegurar y controlar nuestras dependencias estratégicas. En los últimos días hemos visto cómo la exportación o el límite de exportación de tierras raras de China ha generado muchísima polémica y muchísimos problemas en el ecosistema industrial europeo debido a esas dependencias. Aumentando esa economía circular de materias primas críticas o de tierras raras, por ejemplo, en este caso, asegurados y reducimos esas dependencias respecto al exterior. La economía circular no es una política nueva de la Unión Europea. En el Tratado de la Unión Europea, el uso prudente y racional de los recursos está en el centro de las prioridades. Y llevamos décadas trabajando en ese uso más racional de los recursos. En los años 70, por ejemplo, a nivel europeo se estableció la primera directiva marco de residuos, que establecía la jerarquía de residuos para asegurar, por ejemplo, pues la prevención, la generación de residuos, la reutilización, el cómo hay que fomentar el reciclaje antes de su incineración, o de mandarlo a vertedero. Esa jerarquía de residuos es un principio fundamental de la legislación europea de economía circular. En las décadas siguientes se siguió avanzando, desarrollando nuevos instrumentos. Por ejemplo, en los 80 se desarrollaron nuevas herramientas como el Ecolabel, EMAS o la contratación pública verde. Siguieron los desarrollos hasta el 2010 con la legislación química o el reglamento REACH, que seguramente conocéis, y después, a partir de 2015, con la elaboración de los planes de economía circular, que en 2015 y en 2020, del cual os voy a hablar. Desde 2015 empieza ese impulso a esa economía circular con el primer plan de acción, que lo que quiere es asegurar una acción coordinada a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel local, de esa transición hacia la economía circular. ¿Cómo aseguramos que nuestro mercado interior es la base de la transformación hacia la economía circular, asegurando una visión sectorial, que vamos a ver dentro de rato? ¿Cómo aseguramos que empoderamos a los consumidores para conducir y acelerar esta transición? ¿Cómo aseguramos también que establecemos criterios de sostenibilidad que van a apoyar esa transición? Y cómo transformamos diferentes cadenas de valor estratégicas para la industria europea.
¿Dónde estamos en esa transición hacia la economía circular? Vamos a mirar 4 métricas fundamentales en esta transición. La primera, lo que llamamos la huella material. ¿Cuántos materiales utilizamos en nuestro sistema productivo? Si miramos desde 2010 hasta hoy, vemos que más o menos mantenemos un uso de materiales aumentando de manera ligera. Ahora mismo estamos en 6,6 miles de millones de toneladas. Uno de los objetivos de economía circular es cómo aumentamos esa producción, reduciendo la huella de uso de recursos, sean recursos para la producción final o también recursos dentro del proceso productivo, por ejemplo, la utilización de agua o otro tipo de materias primas. Si veamos eso, por ejemplo, la generación de residuos, vemos como el 2010 ha ido de forma leve también aumentando esa generación de residuos, que hay que mirar con otra contramétrica, que es cómo hemos aumentado los niveles de reciclaje. Vemos también que pese a los esfuerzos continuos de mejorar esos números de reciclaje, mantenemos un reciclaje más o menos estable, alrededor del 46% a día de hoy en la Unión Europea, por lo cual reciclamos menos de la mitad de los recursos que utilizamos. Hemos ido también aumentando y mejorando los objetivos establecidos, pero todavía no hemos conseguido esa transformación y asegurar la mayor reciclabilidad. También una métrica que estamos utilizando mucho últimamente es el uso de materiales circulares o que llamamos materiales secundarios, que a día de hoy pues también sigue de una forma estable, alrededor del 11,5%, y que es una métrica que asegura también y que visualiza bien cuánto estamos reutilizando los recursos dentro de nuestro sistema productivo. La economía circular es una transformación muy profunda en nuestro sistema productivo que afecta a todo tipo de sectores y a toda la cadena de valor. Por eso, desde 2015, la Unión Europea ha aprobado varios planes de acción para fomentar esa transformación a nivel productivo en todo Europa. En 2015, el primer plan de acción tenía en el centro la modificación de la legislación europea de residuos para aumentar su ambición, mejorar los instrumentos disponibles para los países, para los Estados miembros, así como para las autoridades locales, en mejorar esas tasas de reciclaje que hemos visto antes, porque sin reciclaje no hay economía circular. Entonces, ese plan de acción fue muy importante para modificar la directiva marco de residuos a nivel europeo. Cuando acabamos esa puesta en marcha de ese primer plan de acción, lo que vimos claramente fue que focalizarnos en los residuos no era suficiente y que había que ir mucho más allá. En esta transformación hacia la economía circular hay que asegurar una visión de toda la cadena de valor, de todo el ciclo de vida del producto, ya que si no diseño un producto de una forma circular no voy a conseguir reciclarlo y voy a asegurar que ese círculo se pueda crear. Por lo cual, ese segundo plan de acción de 2020 tiene el producto en el centro. ¿Qué es lo que hemos hecho en ese plan de acción? Pues, por ejemplo, crear un nuevo reglamento de ecodiseño que lo que hace es asegurar que los productos que entren en el mercado europeo sean circulares desde su inicio. Hemos aprendido de la experiencia con la directiva ecodiseño y los productos energéticos que conocemos todos, lavadoras, por ejemplo, con un etiquetado de la A, B, C, D, E, que asegura que el consumidor con información sobre cuál es el uso energético de esos productos, pues cómo aseguramos también, pues siguiendo esa metodología, cómo fomentamos esa economía circular. Cómo aseguro que desde el diseño ya tiene en cuenta pues un uso más racional de los recursos, cómo aseguro que se diseña para poder separar mejor el producto y que sean reciclables las diferentes materiales y diferentes piezas, cómo aseguro también y prohíbo el uso de una serie de sustancias que pueden ser limitantes para ese reciclaje o para esa circularidad. Porque claro, al asegurar que los recursos se mantienen dentro del ciclo productivo, hay que asegurar que esos círculos son limpios y que no estén contaminados. Ahora mismo estamos poniendo en marcha esa legislación de ecodiseño, identificando sectores clave. Para las primeras acciones hemos identificado el textil y, por ejemplo, el acero para esas primeras medidas de ecodiseño. Entonces, hemos hablado de la parte del producto en el centro de ese esfuerzo de ese plan de acción de 2020.
También identificamos una serie de cadenas de valor que son transformadoras a nivel europeo, donde vemos más potencial para esa transformación hacia la economía circular. Por ejemplo, pues todo el sector electrónico, que es muy rico en materias primas críticas, donde a día de hoy, por ejemplo, tenemos graves problemas de colecta. Todos nosotras y nosotros pues seguimos teniendo muchos dispositivos electrónicos en nuestras casas que por alguna razón no estamos mandando a reciclar. ¿Cómo mejoramos eso para asegurar que podemos recuperar esas materias primas de la cual Europa es tan dependiente? Sectores fundamentales también de nuestra transformación actualmente, como pueden ser las baterías o los vehículos, que también son muy vertebradores en nuestras industrias. Sectores muy ricos en el uso de recursos, como pueden ser los envases, que el sector de envases es el sector que más materia prima utiliza en Europa. ¿Cómo aseguro que ese envase es reutilizable o reciclable de aquí a 2030? Entonces hemos revisado nuestro reglamento de envases a nivel europeo para asegurar, por ejemplo, que reduzco el uso de envases al máximo, pongo en marcha nuevos sistemas de reutilización, por ejemplo, en el sector de las bebidas, de la hostelería. Cómo aseguramos que la paquetería también pues utiliza el menos envase posible para asegurar que los vacíos dentro de los envases se reducen al máximo. Entonces, muchos elementos también en ese nuevo reglamento de envases que aseguran y transforman ese sector a nivel europeo, que es fundamental, pues obviamente para nuestro consumo y para nuestro día a día. Otro sector clave, por ejemplo, son los plásticos. Debéis conocer, por ejemplo, la expansión de las reglas de plásticos de uso único a nivel europeo, la plástico de uso único, con la prohibición de algunos plásticos a nivel europeo, también con objetivos de reducción de algunos usos de plástico, y asegurarlo, por ejemplo, contenido plástico dentro de las botellas. PET, que ha sido una legislación muy innovadora, muy novedosa, que tenía como objetivo pues asegurar un nuevo mercado para el PET reciclado y que en el día a día pues ya vivimos todos en muy poco tiempo con una realidad a la cual ya estamos acostumbrados. Otros sectores claves en el uso intensivo de recursos pueden ser el textil, donde hoy, por ejemplo, solamente reciclamos el 1%. Muy importante, por ejemplo, en el uso de materias primas, en el uso del agua, cómo podemos mejorar la colecta y el reciclaje de los productos textiles. El sector de la construcción. Hemos revisado todas las reglas relacionadas con los productos de construcción a nivel europeo, pues para mejorar y aumentar el contenido reciclado en esos productos. Ha asegurado también pues, un incentivo para la reintroducción de materiales de demolición dentro de los productos de construcción. Y finalmente, pues el sistema también productivo de alimentación, como aseguro que introduzco la economía circular en el sistema alimentario, asegurando, por ejemplo, que el uso del agua en ese proceso productivo pues, se reutiliza, se hace mucho más circular, asegurando una mayor eficiencia, o, por ejemplo, el uso de la reutilización de nutrientes, que también puede mejorar la eficiencia. Hemos hablado de ecodiseño y lo que hacemos a nivel de producto, hemos hablado de los sectores y las cadenas de valor clave, y también otro esfuerzo también fundamental es cómo reduzco la generación de residuos y genero mucho más valor. Reducir esa generación de residuos del principio, como he explicado, es fundamental. Hemos hablado de producto a nivel de sectores clave, por ejemplo, a nivel de envases, pero también cómo aseguro que no exporto esa contaminación fuera de Europa. Hemos visto en los últimos años cómo ha habido varios escándalos importantes sobre la exportación de residuos fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, al otro lado del Mediterráneo, como la contabilidad nacional europea parecía como reciclado, algo que estábamos exportando, y entonces ha generado mucho debate a nivel europeo. En 2018, por ejemplo, China decidió prohibir la importación de plástico y en ese momento descubrimos que Europa no disponía de la capacidad necesaria para reciclar todo el plástico que estábamos generando como residuo. Fue una llamada de atención y también algo que nos obligó fue a asegurar
que mantenemos dentro de Europa ese residuo, que no debemos ver como un residuo, sino como un recurso que debemos de priorizar. Entonces, ¿cómo aseguramos que cerramos ese mercado de residuos para generar esas capacidades a nivel europeo? También es muy importante, y no solamente la legislación, como hemos ido modificando toda la legislación a nivel sectorial, hemos hablado de baterías, nuevo reglamento de baterías, de vehículos, estamos ahora mismo negociando un reglamento para la circularidad de los vehículos, asegurando el uso, por ejemplo, de materias recicladas de toda la producción de los vehículos, cómo aseguramos un mejor desmontaje de esos vehículos para maximizar la retención de esos recursos. Entonces, importante esa legislación, que son marcos que se establecen, pero no son lo único que va a asegurar esa transformación hacia la economía circular. Esos planes de acción tienen una serie de elementos horizontales que también son muy importantes para esa transformación. Por ejemplo, cómo aseguramos que los mercados financieros comprenden y apoyan esa circularidad, cómo con nuevos criterios de circularidad los bancos financian actividades, transformaciones en empresas que mejoran esos modelos de negocio. Como también incentivamos la investigación, como aseguramos, pues, por ejemplo, que se desarrollan nuevos materiales circulares, mejorando su reciclabilidad, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, hemos trabajado mucho con fondos europeos, con los fondos de Horizonte Europa, para fomentar esos materiales más reciclables. También hay una dimensión internacional que es importante resaltar. Europa no va a conseguir su transición hacia la circularidad sola. Necesita también que el resto de socios a nivel internacional avancen hacia esa circularidad, por lo cual hemos también fomentado discusiones a nivel bilateral, a nivel multilateral. Hemos introducido la circularidad dentro de nuestros acuerdos comerciales, asegurando también esa transición a nivel internacional. Y después de todos esos esfuerzos, ¿dónde estamos en esa circularidad? Como hemos visto antes, en el monitoreo, los datos, seguimos estando alrededor de un 12% de reutilización de materiales, por lo cual Europa, después de una década con planes de acción de economía circular, no ha conseguido esa transformación radical del modelo productivo hacia esa economía circular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy para asegurar, impulsar y acelerar esa transición hacia la circularidad? Como algunos de vosotros sabréis, el año pasado empezó la nueva comisión de la presidenta von der Leyen, en el cual ella ya anunció que la circularidad iba a ser uno de los ejes fundamentales de su mandato. Europa tiene un reto importante de competitividad y por lo cual queremos asegurar que esa circularidad está en el centro de sus esfuerzos de competitividad. En preparación de este nuevo mandato ha habido dos informes importantes que son importantes mencionar en este capítulo, en particular el informe Letta y el informe Draghi. El informe Letta, que lo que resalta es la necesidad de Europa de seguir apoyando y desarrollando su mercado único, el mercado único como piedra angular de nuestra competitividad. Y después el informe de Draghi, del señor Mario Draghi, donde también resalta la oportunidad de esa circularidad. Y también lo que resalta, por ejemplo, es la oportunidad en sectores fundamentales como las materias primas críticas, en el cual hoy solamente estamos reciclando un 1%, y lo que resalta el profesor David es que asegurando la circularidad de las materias primas críticas, en Europa podríamos reducir a 50% nuestras dependencias de las importaciones de materias primas del exterior. Por lo cual, esos dos informes están orientando ese nuevo mandato, esas nuevas prioridades, cómo vamos a mejorar e impulsar esta economía circular. En los últimos dos planes de acción hemos ido modificando toda la legislación horizontal, sectorial, de algunos sectores, los marcos donde se han ido estableciendo, pero también hay que resaltar que la legislación no lo es todo, y sobre todo para fomentar esa economía circular, lo fundamental es cómo generó
ese business case, cómo generó esos instrumentos económicos que van a fomentar esa transformación o el incentivar a que las empresas adopten modelos de economía circular. Puede haber que resalta que la economía circular es aplicable a todos los sectores, a todos los niveles, a nivel de consumidor, a nivel interno, por lo cual lo que conlleva es una reflexión continua de las empresas de cómo adoptar nuevas vías de negocio circulares o modelos de negocios circulares, cómo mejoro la circularidad en mis productos, cómo mejoro la circularidad en mis procesos productivos, por lo cual es aplicable a todos los hábitos. Desde el principio de este mandato, con la brújula por la competitividad, que fue el primer documento marco de la Comisión von der Leyen II, la economía circular aparece en el centro de ese esfuerzo de mejorar la competitividad europea. En el primer gran documento, que es el Pacto por la Industria Limpia, que se adoptó esta primavera, hay un capítulo dedicado a la circularidad, donde la Comisión anuncia un acto de economía circular para el año 2026, un nuevo marco para impulsar esa economía circular, y también anuncia cómo va a acelerar el esfuerzo de la puesta en marcha de la legislación que ya hemos adoptado, que ya hemos modificado, sea por ejemplo el ecodiseño, cómo vamos a asegurar que la puesta en marcha de productos clave. Hemos mencionado los textiles, el acero, vamos a conseguir establecer esos criterios de ecodiseño. Como también vamos a establecer proyectos estratégicos para materias primas críticas. Este año se anunciaron ya esos proyectos a nivel europeo, establecer un centro de materias primas críticas a nivel europeo, o anuncios de nuevas iniciativas, como pueden ser los hubs de circularidad a nivel regional, para asegurar una mejor sinergia entre regiones, una mayor escala en la infraestructura relacionada con la circularidad. Entonces, ¿qué es este acto de economía circular que vamos a adoptar en el 2026 y qué es lo que quiere resolver? Seguimos viendo muchos cuellos de botella a nivel europeo. Por ejemplo, si vemos los residuos electrónicos, vemos que estamos reciclando menos del 40% de los residuos electrónicos. Esto es un gran reto, pero también una gran oportunidad, ya que los residuos electrónicos tienen un gran contenido de materias primas críticas y que pueden ayudarnos, como he mencionado antes, a reducir esas dependencias. Entonces, hay que mejorar la colecta de residuos electrónicos para mejorar esa circularidad. Si miramos, por ejemplo, el sector del plástico, el reto es muy distinto. De que en el sector del plástico, uno de los elementos fundamentales es el precio que tiene en origen la materia virgen. ¿Cómo afecta, por ejemplo, el precio del petróleo en ese plástico virgen y cómo compite con el plástico reciclado? Entonces, en un contexto de precio del petróleo bajo, obviamente al plástico circular le cuesta mucho más competir. Entonces, ¿cómo reducimos ese gap entre plástico virgen y plástico reciclado para asegurar esa competitividad? Otros elementos en otros sectores, por ejemplo en la construcción, pues otra vez más el precio. ¿Cómo aseguramos que un producto circular para la construcción es competitivo con un producto virgen? ¿Cómo aseguramos también una calidad y una seguridad en ese material de construcción que va a potenciar su utilización? Muy importantes en este sector. Si miramos el textil, otra problemática muy distinta. Hemos leído, estamos viendo todos en la prensa, en nuestro día a día, cómo se ha multiplicado la importación de textiles baratos de fuera de Europa, textiles que están generando nuevos retos para nuestros sistemas de reciclaje, para nuestros sistemas de colecta, textiles que muchas veces no se pueden reciclar, o que no se pueden, digamos, reutilizar, que tienen una vida útil muy, muy corta. Entonces, ¿cómo resolvemos esos problemas? O, por ejemplo, si miramos el acero, pues, ¿cómo aseguramos una mayor circularidad del acero? Pues reduciendo la exportación de chatarra hacia el extranjero, asegurando una mejor separación de la chatarra que incentive la absorción por la industria europea de ese residuo metálico
pues problemáticas muy distintas en cada uno de los sectores. ¿Qué demuestra esto? Pues confirma lo que hemos mencionado antes, la necesidad de trabajar sector por sector en mejorar su circularidad, pero también demuestra la complejidad y la variedad de retos a los cuales nos enfrentamos. Tenemos un reto de precios entre materia virgen y materia reciclada, tenemos retos de cadenas de valor globales, tenemos retos entre la importación y la exportación, tenemos un reto fundamental en la transformación que es el precio, cómo aseguramos que el producto circular es competitivo para una empresa, así como para el consumidor, cómo generamos esa infraestructura de colecta, de separación, de tratamiento, de reciclaje adecuada, que todavía en muchos sectores no existe en Europa, cómo generamos esas escalas. Y justamente ese es el objetivo del acto de economía circular. Como hemos mencionado antes, asegurar el business case a nivel europeo con el mercado interior en el centro. Cómo reducimos esa fragmentación del mercado único europeo. La competencia medioambiental a nivel europeo es una competencia compartida entre Europa, Bruselas y los Estados miembros. ¿Qué es lo que ha generado esa competencia compartida? Pues ha generado el desarrollo muy avanzado de legislación ambiental a nivel europeo, a nivel nacional. Todos los países han ido adoptando medidas, por lo cual eso ha sido muy positivo. Pero también ha generado que algunos han ido más rápido que otros. Las medidas han sido muy distintas y esto ha fragmentado nuestro mercado único. Un residuo hoy que se genera en el sur de España tiene muchas dificultades para poder viajar a Polonia, por ejemplo, por lo cual cuando estamos hablando de infraestructura cada vez más especializada, debemos asegurar ese mercado único real para generar las escalas necesarias para que las inversiones puedan tener lugar y tengan sentido. Entonces, ese es uno de los grandes objetivos de este acto de economía circular, cómo mejoramos el mercado único para la circularidad en Europa. ¿Cómo queremos hacerlo? Pues ahora mismo estamos desarrollando este acto de economía circular, estamos estudiando diferentes opciones, tenemos varias consultas abiertas, también si os interesa, os invito a compartir con la comisión ideas que tengáis en vuestros sectores sobre esta transformación y cómo mejorar este mercado único. Pero lo que estamos mirando es, por un lado, cómo asegurar una mayor demanda de productos circulares, pues por ejemplo asegurando un mayor uso de materia prima reciclada, entonces pues explorando pues nuevos objetivos de contenido reciclado en producto, que va a ser muy importante para generar esa economía, esos nuevos mercados de economía circular. ¿Cómo mejoro también esa oferta o mejoro los sistemas de colecta? ¿Cómo aseguro que hay dentro del mercado único suficiente materia prima reciclada para que los productores puedan incluir esa materia secundaria? También cómo puedo utilizar mejores palancas, como la contratación pública verde. Cómo podemos utilizar la contratación pública, casi un 20% del PIB europeo, para impulsar los mercados circulares. Se debería, por ejemplo, incentivar y promover productos con contenido reciclado puedan ser identificados por autoridades locales o nacionales para sus contrataciones. Muchas de estas preguntas son las que estamos ahora analizando para ver qué potencial, cómo puede ayudar a solucionar y generar este mercado único. Dos elementos también fundamentales que quería mencionar. El primero, la condición de residuo. ¿Cuándo un producto es producto y cuándo se vuelve residuo y cuándo vuelve a ser producto? Puede parecer algo muy técnico, pero como he dicho antes, un residuo en Europa le cuesta mucho viajar debido a que cada país y en algunos sitios, cada región o comunidad autónoma tiene una condición de residuo distinto, por lo cual hace que este residuo, ese producto pueda viajar de una forma mucho más difícil. Entonces, ¿cómo aseguro un sistema mucho más armonizado a nivel europeo? ¿Cómo avanzo hacia esa armonización
que nos va a permitir, por ejemplo, pues asegurar que haya reconocimiento de condiciones de residuo, que establecemos de manera más rápida condiciones de residuo a nivel europeo. Otro elemento fundamental son la responsabilidad amplia del productor, las RAT, que también es un eje fundamental en la aceleración de esa economía circular. ¿Cómo aseguro que a día de hoy, donde tengo sistemas muy fragmentados a nivel europeo, con RAPs en cada uno de los países, pues cómo aseguro que armonizo y tengo un uso mucho más fácil de esa RAP, asegurando que un operador que opera dentro del mercado único, de 17 mercados europeos, pues tienen muchas más facilidades para poder llevar a cabo sus obligaciones como productor, pero también con mejoro también la eficiencia de esas RAP, la financiación de los sistemas de colecta y de prevención, pero también de tratamiento de estos residuos. Nos queda poco tiempo para avanzar hacia esa economía circular. Llevamos décadas intentando que Europa se transforme. Estamos en un contexto difícil, un contexto en el cual tenemos una guerra en las fronteras europeas, un contexto donde la situación geopolítica y comercial es cada vez más inestable y donde esa economía circular puede ayudar a que Europa sea mucho más resiliente. Esta Comisión Europea está determinada en avanzar hacia esa economía circular, pero tenemos mucho todavía que resolver. La legislación que hemos adoptado va a ayudar a poner en marcha este nuevo modelo productivo en todos los sectores, pero seguimos pues con grandes retos también de inversión ante nosotros, con de 1.000 millones de gap, de agujero de inversión anual en economía circular. Debemos seguir apoyando también la innovación en los materiales. Tenemos que asegurar la mejor implementación, los mejores controles de esa legislación para que los operadores también compitan de una manera justa. Hay que seguir trabajando también en los empleos y en las competencias circulares, por ejemplo, pues mejorando o incluyendo la circularidad en los currículos, por ejemplo, de los ingenieros, para asegurar que dentro de su trabajo de diseño de los productos, de ciclos productivos, la circularidad también esté en el centro de sus, digamos, prioridades. Y después hay que seguir, obviamente, trabajando también con nuestros socios internacionales, ya que Europa sola no va a poder transicionar hacia esa circularidad. Estamos viviendo un momento difícil para Europa, con una guerra en nuestras fronteras, con una situación geopolítica mundial y comercial pues muy inestable. Y esta economía circular pues, nos puede ayudar en este contexto difícil, ya que los puede aportar mucha más resiliencia y seguir reforzando la competitividad a nivel europeo. Debemos juntar esta transición hacia la circularidad con los esfuerzos que estamos dando a cabo de simplificar la legislación a nivel europeo, asegurando un marco de acción y de transición mucho más flexible, que permita a las empresas transformarse hacia la neutralidad climática no más efectiva, pero también transformarse e incluir modelos de circularidad de una forma más activa. Hoy tenemos una oportunidad muy importante ante nosotros. Creo que es fundamental que todos y todas apoyemos y comentemos esta economía circular en nuestro día a día, en nuestros diferentes ámbitos de trabajo y de acción. Así que simplemente os invito a seguir apoyando esos esfuerzos, aportando ideas a las autoridades europeas como nacionales a esta transición, a también trabajar interno en cómo podéis vosotros incluir o fomentar la circularidad en vuestro día. Muchas gracias.